Cuando hablamos de Irán, es una potencia en todo sentido, una larga historia y naturalmente tiene el respeto de la comunidad internacional, pero también preguntarle al embajador, porque muchos venezolanos no conocen la situación interna. Por ejemplo, el tema religioso, usted decía, hablaba del Estado de Israel, que es fundamentalmente judío. ¿Cómo son los judíos en Irán tratados dentro, como iraníes, y otras comunidades religiosas? Bueno, aquí, mi querido embajador, debemos diferenciar en primer lugar entre los judíos con los sionistas, en el marco general internacional estoy hablando, ¿sí? Los judíos, igual que los cristianos, musulmanes y otras religiones, merecen todo el respeto y deben tener toda la libertad para practicar su creencia e ideología que tienen, que en Irán también es así, que voy a explicar. Pero el sionismo es un pensamiento racista que está condenado por muchos países en el mundo, está condenado por la comunidad internacional, porque ese pensamiento racista que ha causado guerras en Medio Oriente y matanza en Palestina. Volviendo a su pregunta en el caso de Irán. En Irán, los judíos, los cristianos, los zoroastros, que son unas minorías, que cada comunidad está entre 20, 30 mil, tal vez los judíos están 40, 50 mil personas, en una comunidad grande iraní que son 87 millones de personas y todo musulmanes, ¿sí? Pero en la constitución islámica iraní está previsto y ha entregado un derecho exclusivo a esas minorías para que tengan un diputado en el parlamento, y en la constitución islámica iraní está establecido que las sinagogas de los judíos, las iglesias de los cristianos, los templos de los zoroastros y las mezquitas de los musulmanes van a tener el subsidio de energía eléctrica, gas, agua, y para dar todo el apoyo, digo así, a nuestros hermanos iraníes, pero practicando otras religiones, demostrando que no hay ninguna discriminación entre ellos por dos razones sencillas. En primer lugar, que los practicantes de los judíos, digo así, del cristianismo y de los zoroastros son seres humanos. Y solo por el ser humano merece todo el respeto y apoyo que debe recibir. En segundo lugar, que son nuestros paisanos, que son iraníes. Es importante que el mundo sepa que nosotros tuvimos y tenemos los mártires cristianos en la guerra impuesta Irak contra Irán. Tenemos los mártires judíos en Irán. Tenemos los mártires zoroastros que salieron defendiendo de Irán en la guerra impuesta, digo así, Irak contra nosotros. Y ahora esos hermanos minorías, igual que 87 millones de musulmanes iraníes, tienen toda la libertad de vivir, de tener su, digo, actividad comercial en Irán, igual que cualquier ciudadano iraní. Podría decirse entonces que no es una guerra del judaísmo contra el musulmán, contra el Corán y la Biblia o la Torá. Escapa eso, porque ayer veía una disquisición en la presidenta de México, ahora que es por primera vez una mujer, la presidenta de México es judía, y el periodista se preguntaba qué hacer frente al problema palestino, israelí, iraní, Israel. Y como usted dice, había dos planos, uno que es religioso, que es distinto al plano político, ¿no? O sea, en el sentido de que puede haber situaciones de Estado, pero eso no tiene que ver con la religión. Mira, esa versión que hay una, digo así, confrontación con el judaísmo, es una versión que los sionistas tratan de inculcar en la mente de la comunidad internacional. Hay muchos analistas, hay muchos, digo, documentos que demuestran que incluso los judíos y el judaísmo ha sido secuestrado por los sionistas, y los sionistas están mal aprovechando o están utilizando el judaísmo como una excusa, como un pretexto para justificar sus crímenes que están haciendo en Israel, están haciendo en Palestina y están haciendo, digo así, crímenes de guerra en los países vecinos. Ni en Irán, ni en la comunidad internacional existe, digo, una confrontación con el judaísmo, ¿sí?
y no debe existir, porque está rechazado. El odio hacia otras religiones, otras étnicas, está rechazado. Pero lamentablemente, ese odio ante los sionistas, hacia otras religiones, hacia otras razas existe. Hoy en día usted seguramente ha visto que hay muchos, artículos que hacen una similitud entre Hitler de la Segunda Guerra Mundial con Netanyahu de actual, entre esos dos caracteres. Hitler tenía un carácter racista. Él quería, de alguna manera dominar la raza ario, que él pensaba que era la mejor raza del mundo. Netanyahu quiere, él dice que la raza de los judíos es la raza superior del mundo y esa raza tiene el derecho de vivir en Palestina y el resto, que son los árabes musulmanes, los árabes cristianos, los árabes zoroastros, deberían expulsarse de Palestina. Otro carácter semejante entre ellos es que Hitler tenía el pensamiento expansionista y empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939, donde atacó a Polonia. Netanyahu ha hecho muchos, daños y ha iniciado muchas guerras en Medio Oriente y ha demostrado que él también cree fuertemente a la doctrina expansionista de los sionistas. Y tercero, mi querido embajador, Hitler, con el tipo del pensamiento, el carácter que tenía, causó la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 50 millones muertos. Ahora hay mucha preocupación, hay muchas alertas que Netanyahu puede, causar la Tercera Guerra Mundial con lo que está haciendo. Y el tercero semejante entre estos dos caracteres criminales de guerra, los dos, Hitler causó el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Netanyahu está cometiendo el holocausto palestino en Palestina. Sobre ese tema, cuando una periodista venezolana que está en el Medio Oriente supo que lo iba a entrevistar, me pidió que le iba a hacer una entrevista sobre ese tema particular que es muy importante y donde usted ve una visión ideológica, religiosa, filosófica. Pero vamos al corte y después vamos a hablar del tema político, porque estamos frente a un conflicto que la sociedad internacional no sabe qué va a pasar. Es decir, pues tenemos una guerra que a lo mejor no solamente es regional, sino mundial, por las implicaciones que pueda tener Estados Unidos, Europa, Rusia, China, el mundo árabe, el mundo musulmán, Israel. Es un tema muy complejo, como decía el embajador, pero seguimos hablando de esto. Ya regresamos.